de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Por tanto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amantísimo Dios que estás en tu trono, muchas gracias. Gracias por su palabra. Gracias, Señor. Otra vez más nos presentamos delante de su presencia como un instrumento más, Señor, que tú nos pones a este lugar, Señor, como portavoz de su palabra en medio de su pueblo, en medio de su iglesia que está presente. Pero sin antes, Señor, queremos suplicarle a usted y a su Santo Espíritu, Señor, que dirige, Señor, mis labios. Padre de misericordia, reconocemos, Señor, como hombres, como seres humanos, Dios mío, tenemos falta, tenemos errores delante de ti. Pero hoy venimos delante de tu presencia. Reconocemos, Señor, que tu palabra es santo. Reconocemos que tu palabra es viva. Reconocemos que tu palabra es eficaz. Espíritu Santo, en esta hora te suplico, amado Dios, que hables nuestras vidas. Estamos necesitados de su palabra. Necesitamos de su palabra, Dios. Necesitamos de su palabra para nuestras vidas. Pero sin antes, Dios, quiero suplicarle que su Santo Espíritu tome el control en nuestras vidas, en nuestros corazones. Quizás hay corazones, Señor, que vienen, Padre, quizás, Señor, con situaciones difíciles. Quizás hay corazones, Padre, que vienen, quizás, Padre, heridos, lastimados. Quizás vienen enfermos. Pero en el nombre, sobre todo nombre, el que tiene poder y dominio, el que tiene autoridad en esta noche, Padre, Señor, yo clamo por las vidas, que tu palabra, Señor, llegue en ese corazón. Padre, te pido, Señor, que todo espíritu de cansancio, todo espíritu de sueño, todo espíritu, Padre, que quiera estorbar la mente y el corazón de su pueblo, Señor, sea disipado de este lugar. Porque en este momento, Señor, usted va a hablar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Hemos puesto bajo el tema: ¿dónde dejaste tu primer amor? ¿Cuál es nuestro tema? ¿Dónde dejaste tu primer amor? Antes de entrar más en el tema, yo quiero que usted haga la diferencia entre dejar y perder. Dejar es una cosa o perder es otra cosa. Cuando hablamos de dejar,
Eso quiere decir que usted sabe dónde está y sabe en dónde lo dejó. Pero olvidar o perder, por más que busques, lo perdiste. No sabes dónde está. Entonces, estas dos palabras yo quiero basar en esta noche, porque la palabra dice: pero tengo contra ti que has dejado. Has abandonado. Te has alejado de Él. Entonces, yo quiero ir, para entrar más en el tema, yo quiero ir a Romanos capítulo 13 y en su versículo 11. Eso le quería dar del principio, pero a través de la palabra del Señor, ¿qué dice Romanos capítulo 13 y en su versículo 11? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos, ¿qué dice? Del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. En estos últimos tiempos ha entrado en medio de la iglesia, en medio de un pueblo, un sueño espiritual. O sea, no está muerto, pero ha entrado de un sueño. Pero Pablo dice: es hora, conociendo el tiempo, sabiendo el tiempo. Imagínense en los tiempos de Pablo, hace cuántos años, cuántos miles de años atrás. Entonces, conociendo el tiempo, en los tiempos del apóstol Pablo, que está más cerca, en los tiempos de nosotros ahora está más cerca. Si Pablo lo dijo hace cuántos años, ¿cuánto más ahora, iglesia? Ahora estamos más que cerca. Entonces Pablo dice: conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos. Ya es hora de levantarnos de ese sueño. Ya estuvo bueno, amada iglesia, que todo lo tomemos como fueran días que el que está por venir fueran días normales. Ya estuvo bueno de estar, hermanos, siempre diciendo, eso lo decían mis abuelos, que iba a venir Jesús, que iba a venir el Señor por su iglesia. Eso lo decían mis abuelos, y ahora ya pasaron cuántos años y no ha venido el Señor. Ya no es tiempo que, hermanos, tengamos esa mentalidad. Hoy tenemos que tener una mentalidad diferente. Ahora tenemos que levantarnos de ese sueño espiritual y, hermano, y proclamar que Cristo
pronto viene por su iglesia. En cualquier momento, en cualquier segundo, la trompeta suena. Y ahora la pregunta es, si usted no se ha levantado de ese sueño, ni cuenta se va a dar cuando la iglesia es arrebatada. Si usted y yo no nos despertemos de ese sueño espiritualmente, cuando vea usted, hermana Candelaria, ya no está. Cuando vea usted la hermana que se sentaba a la par de usted, ya no está, ni cuenta se va a dar. Entonces es tiempo de despertarnos el sueño. Es tiempo de levantarnos y darnos cuenta que la luz del arrebatamiento ya se mira más cerca, ya se mira por las ventanas que está a punto de salir el sol, y la luz de la aurora, dice la palabra, que va en aumento y pronto llega, hermano, a su resplandeciente normal. Y ahí donde la iglesia tiene que estar despierto. Entonces Pablo le escribe a la carta a los romanos diciendo: es ya hora de levantarnos del sueño, porque la hora está más cerca de nosotros. ¿De quién? De nosotros, de la iglesia, del pueblo del Señor. Pero usted dirá: ¿de qué nos vamos a despertar? Muchos van a decir: mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana. Eso no quiere decir la palabra. Muchos van a decir: mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana. Eso no es lo que quiere decir la palabra. ¿Qué significa la palabra levantarnos? ¿De qué nos tenemos que levantarnos? Una de las cosas principales que la iglesia ha perdido y que nos tenemos que levantarnos y se está durmiendo es el amor hacia Dios. Es uno de los sueños que ha entrado a la iglesia. Tenemos que despertarnos para el amor con Dios. Porque en los tiempos ya muchos ya no aman a Dios. Han dejado de amar a Dios. Están en la iglesia, pero muchas veces ya no aman a Dios. Están sentados en una silla, pero realmente ya no aman adorar y exaltar al nombre del Señor. Están en una banca que lo están haciendo quizás por compromiso, quizás porque se acuerda que es cristiano, quizás se acuerda que tiene privilegio, quizás se acuerda que hoy es sábado, o mañana es domingo y tiene que venir a la iglesia. No, hermano, ese no es la vida cristiana. La vida cristiana es amar a Dios. Mire, cuando usted venga a este lugar, esa es la señal que usted ama a Dios. No por compromiso, no porque se llama creyente, sino porque ama verdaderamente al Señor con todo su corazón. Y por eso, entrando en el contexto de la palabra, yo tenía muchos textos aquí, pero inmediatamente me mandó Apocalipsis capítulo 2. Y no quería dejar eso atrás. Y por eso ahora nos vamos a pasar en Apocalipsis. El mensaje a las 7 iglesias. Pero este primer mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso,
escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: ¿quién es? ¿Quién es el que habla ahí? Jesús. ¿Qué significa Apocalipsis? ¿Alguien sabe qué significa Apocalipsis? La revelación de Jesús. Entonces, el que transmite este mensaje a la iglesia de Éfeso es el mismo Señor y Salvador. Cuando habla de las 7 estrellas, esto enfatiza la autoridad de Jesús en la iglesia. El que tiene las 7 estrellas, su inmediata presencia en la iglesia. Es importante que va a transmitir un mensaje a la iglesia en Éfeso. Pero primero, hermano, mire cómo es el Señor. El Señor no se va al punto directo. El Señor, mire, los halaga primero con las muchas buenas obras que habían hecho. El Señor empieza diciendo en el versículo 2, ¿qué dice? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. A Jesús o al Señor no se le puede esconder nada. Él conoce todo. Diga conmigo, Él conoce todo y lo sabe todo. El Señor hablando aquí dice: yo conozco tus obras. Jesús mira a su iglesia. Él sabe lo que está sucediendo. Para Él no es un misterio lo que pasa en el mundo, lo que pasa en su iglesia. Él sabe perfectamente lo que está pasando. Si hablamos de estas 4 paredes, Él sabe lo que pasa en cada espacio de este lugar. Pero si hablamos espiritualmente en cada iglesia, que es usted, Él sabe lo que está pasando dentro de su vida, dentro de su corazón. Él sabe perfectamente. A Él nada se le puede esconder. Yo conozco tus obras. Él puede saber las buenas o las malas que están escondidas en la iglesia o en cada creyente. Aunque muchas veces dicen: hoy no vamos a la iglesia, no vamos al culto, y piensan porque no vienen a la iglesia y no vienen al culto, porque aquí está el Señor. Déjeme decirle, Él sabe y Él está ahí. Aunque usted no está aquí, Él sabe dónde está usted y Él sabe y ahí está Él. Yo conozco. Él sabe en cada momento en nuestros pasos. Él sabe si estamos en la congregación o estamos en el templo
o estamos en nuestra casa, Él lo sabe todo. Yo conozco tus obras. Entonces la primera palabra, yo conozco tus obras. Jesús sabe lo que esta iglesia en Éfeso está haciendo. El trabajo que estaba ejerciendo, el trabajo que estaba haciendo. Jesús sabe lo que la iglesia está haciendo, las obras, el trabajo que estaba ejerciendo la iglesia. No solo Él sabe, conoce en nuestras vidas, sino conoce todo lo que hacemos. Yo conozco tus obras. No solo conoce nuestras vidas, sino en todo lo que hagamos, las obras, en todo lo que nosotros hacemos. Si lo hacemos mal o lo hacemos bien, Él lo sabe. Yo conozco tus obras. Sigue diciendo, mire, y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, Él conoce el esfuerzo, el arduo trabajo, la paciencia. Hasta Él conoce en un momento que todo lo que hagas con paciencia o sin paciencia. Aunque muchos no lo muestran si tienen paciencia o no lo tienen, pero hay alguien que sí lo sabe. ¿Cómo conoce usted a una persona si tiene paciencia? Pero va que se muestra, ¿verdad?, que tiene paciencia. El que no tiene paciencia va que cambia inmediatamente. Pero muchas veces nosotros no logramos ver. Pero el Señor sí lo sabe perfectamente. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. O sea, la iglesia en Éfeso tenía esa solidez. No solo estaban trabajando duro para el Señor, ellos tienen una paciencia firme. En el sentido de la iglesia, era una roca sólida. Era una iglesia firme. No cualquier cosa los botaba, no cualquier cosa le perdían la paciencia, sino era una iglesia firme en lo que estaba haciendo y en su trabajo, y estaba firme, no perdía el control en cualquier momento, sino que era una iglesia firme y estable. No era cualquier iglesia. Si comparamos con la iglesia de hoy, no, hermano. ¿Cómo está la iglesia de hoy? ¿Cómo está usted y cómo estoy yo? En la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía que tenía características de una iglesia fuerte y firme. Estaba estable, estaba fuerte. Entonces el Señor sabía cada detalle de ellos, su paciencia, su arduo trabajo, su obra. Es un ejemplo, la iglesia de Éfeso es un ejemplo para la iglesia de hoy.
Debemos de tomar ese ejemplo de su trabajo, de su paciencia, de su firmeza. Vigorosamente aquellos que dicen ser iglesia o ser creyente deben de tomar ese ejemplo, que en los momentos difíciles deben de mantener firmes. Porque Dios conoce cada detalle de su iglesia y de su pueblo. Sigue diciendo el texto, dice, y que no puede soportar, ¿qué dice? Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente, dice, por amor, ¿qué dice? A mi nombre. Creo que me salté un texto. ¿Y qué dice? Y no has desmayado. Pero también la iglesia de Éfeso continuaba haciendo su trabajo, su deber. Y lo hacía por amor al nombre de ¿quién? Al nombre del Señor Jesucristo. Y no has desmayado. Y el Señor, hermano, halagaba a ellos, halagaba al Señor y les decía, oh, todo lo que has hecho, y eso lo has hecho a mi nombre, y no has desmayado. Es bueno. Cualquiera que nos dijera estas palabras, nos vamos a sentir los más grandes. Wow, imagínense, el mismo Señor, el dueño de nuestra vida, el dueño de su alma, hermano, el que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, y que nos diga eso. ¿Cómo se sentiría usted? Y no has desmayado. Ellos mostraron la perseverancia. ¿A cuántos de nosotros mostramos perseverancia hoy en día? Porque la palabra dice, el que persevera alcanza. Entonces la iglesia, no solo la iglesia de Éfeso, no solo su trabajo, el arduo trabajo, su paciencia, no solo su paciencia, su perseverancia, es digno de imitar su firmeza, es digno de imitar su perseverancia. Era una iglesia sólida, la cual trabajaba duro y tenía un gran enlace que protegía la integridad de la iglesia. Mire, hermano, protegía la integridad de la iglesia. Dice, y dice, y has hallado y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mire, hermano, cuidaba la integridad de la iglesia. Ahí no cualquiera podía llevar con corbata y mire, yo vengo a predicar. Ahí no entraba. Ahí no cualquiera llegaba y mire, yo soy y yo hago todo eso. Ahí no entraba, porque ahí los escaneaba inmediatamente. ¿Quién era? Dice que los has hallado mentirosos. O sea, habían llegado en la iglesia, pero la iglesia de Éfeso eran personas, hermanos, no eran cualquier persona, eran personas firmes. Entonces todo el que llegaba, ya le pasaban ahí la máquina de ahí. Aunque ellos decían, yo soy,
Y ellos dicen no. Entonces cuidaba la integridad de la iglesia. Entonces es importante para usted y para mí cuidar la integridad de nuestra vida espiritual hacia Dios. Entonces usted no permita que cualquier charlatán venga y le invente un sinfín de cosas si no es conforme a la palabra. Usted tiene que cuidar la integridad de la iglesia que Dios ha puesto en su vida, porque usted es la iglesia, yo soy la iglesia, y quien tiene que cuidar su vida soy yo. Dice que cuidaban la integridad de la iglesia. Mire, cada vez que alguien se acerca a usted, si no es conforme a la palabra, inmediatamente usted tiene que pasarle por el filtro de la palabra de Dios. En un pasaje yo encontraba el apóstol Pablo a su carta a los romanos diciéndole: todos aquellos, mire, todos aquellos que estorban, aquellos que con palabras tan bonitos que lleguen a sus oídos, ustedes tienen que fijarse bien, le dice a los romanos. Ustedes tienen que ver bien. No permitan, o sea que mire, muchas llegan con palabras tan agradables, pero usted no sabe cuáles son el propósito de esas palabras. Y entonces usted tiene que basarse en la palabra. Entonces la iglesia en Éfeso, hermano, no cualquiera podía llegar y presentarse como quiere, sino que inmediatamente ellos decían no. Y los has hallado. Mire, tenía, hermano, yo le digo que tenía el don de discernimiento, el don de revelación, y todo eso lo tenía. Cuidaban la integridad de la iglesia. Pero después de eso, después de halagarlos con todo, después de como darles un 10 para esto, un 90 para esto, un 100 para esto, y después de darle los puntos, y después llega con uno, y ahí pierden todos los puntos. Y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero el versículo 4 es que Jesús estaba escaneando su iglesia. Pero en el versículo 4 dice: pero tengo contra ti. Lo que Jesús tenía en contra de Éfeso. Pero tengo contra ti. ¿Qué es lo que Jesús, qué es lo que el Señor hablaba ahí? Tengo contra ti. ¿Qué dice? Que has dejado tu primer amor. Quiero tomar este ejemplo. Me pongo como ejemplo. De nada me sirve ser constante con mis gastos, hablando personalmente, con mis biles, con mis hijos, estar al pendiente y en todo
todo lo que haga. Estar siempre presto y dispuesto para ellos. Pero al final llega el tiempo cuando llego con mi esposa, ¿sabes qué? Ya no te amo. ¿Cómo se sentiría la esposa? ¿En qué actitud tomaría en ese momento? Entonces diría, es en vano todo lo que has hecho entonces. Pero la palabra del Señor dice, tengo algo contra ti. Al pasar todo lo bueno en la iglesia de los Efesios, había algo seriamente malo. Había un problema, había ese problema serio. Habían dejado, no perdido, sino habían dejado su primer amor. Ellos alguna vez tuvieron amor. O sea, no quiere decir que nunca tuvieron amor. Sí tuvieron amor, pero lo habían dejado. Y por eso nuestro tema, ¿por qué dejaste tu primer amor? ¿Cuál fue el motivo de dejar ese amor? Ellos alguna vez tuvieron amor, el cual ya no tienen más. Esto se puede recibir como algo triste. Otro estudioso de la palabra lo toma como el amor temprano. ¿Cuál es el amor temprano? El amor temprano, cuando uno aceptó a Cristo, hermano, venía con todo. No importaba las barreras, no importaba, hermano, todo lo que se oponía. Pero cuando uno está en su primer amor, va que podría haber barrera, hermano, pero no miraba las barreras. ¿Por qué? Porque había ese amor temprano. O sea, ese primer amor. Me acuerdo el día que conocí a mi esposa. Mire, hermano, yo salí a las 2 de la tarde y ella sale a las 4 de su trabajo. Él decía, no te preocupes, yo te espero la hora que tú salgas. Mire, todavía los compañeros de trabajo le decía, llévale un vaso de agua a ese hombre que se estará muriendo del calor allá afuera. Y había un calor como en ese tiempo, y yo en el carro, hermano. ¿Para qué lo estaba haciendo? Porque había ese amor temprano. Mire, tú vas a entrar a las 4 de tu trabajo. No importa en que el jefe me regañe. Lo más importante es esperarte, dejarte en tu trabajo. Y no importa la hora, por mí no te preocupes. Mire lo que uno se arriesgaba. Va que el amor temprano, el primer amor, hermano, va que no miraba barrera. Mire, muchos dicen, no importa si por ti pierdo el trabajo, no importa. No interesa nada cuando uno está en el primer amor. Pero ¿qué tal cuando pasan los años?
Los casados me van a mentir. Mire, el amor temprano, mire, va por este lado, le abre la puerta. Pero ya después de 10 años, sube o te quedas. A los casados están comprendiendo todo, pero los que no se han casado, que se preparen. El amor temprano, el primer amor, es muy lindo, muy hermoso. Entonces el Señor le dice: tengo algo contra ti. Todo está perfecto, todo lo estás haciendo bien, pero hay algo que a mí, escuche, que tengo contra ti. Cuando dice yo tengo contra ti, o sea, yo tengo algo que realmente a mí me duele. Lo que tú has perdido. Cuando tú pierdes tu primer amor, cuando tú pierdes, hermano, ese amor temprano. Mire, hermano, el que le duele más, aunque a ti quizás te da igual, ya no. Mire, antes ibas al culto, faltaban 10 minutos y ya estabas ahí. Antes de que abren el templo ya estabas ahí. Mire, no fallabas en un culto, no fallabas en una oración, hermano. Ahí estaba porque tenías el amor temprano. Y ahora que mejor si el culto empieza más tarde, pero tú sabes quién es el que está sufriendo. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Mire, hermano, mire, usted sabe, ¿cuándo conoce el horario del esposo cuando viene del trabajo, o la esposa? Por eso yo casi no me gusta llamar, decirme voy a llegar tal hora, porque siempre llego tarde. Porque cuando digo una hora, y si me paso de esos 35 minutos que he dicho, bueno, y no dijo que en 35 minutos iba a estar aquí, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué reclama? Porque ya está esperando. Porque se prepara. Y cuando, hermano, cuando nosotros conocemos al Señor, antes de tu privilegio orabas una hora. Antes de tu privilegio orabas quizás 45 minutos. Quizás antes de tu privilegio quizás ayunaba. Pero ¿qué sabe qué pasa al pasar los tiempos? Ahora los privilegios, hermanos, lo hemos tomado como algo. Yo sé todo y lo hago. Y eso, a veces yo siempre le digo a un hermano, le digo, eso no se trata de tortilla y no se trata de alimentarte bien. Y eso es lo que muchas veces la iglesia ha perdido: el amor hacia el Señor. Por eso dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Por qué razón lo dejaste? ¿Por qué razón lo dejamos? Vamos a seguir viendo la vida a través de la palabra. La distinción entre dejar y perder es importante. Algo que puede ser perdido por accidente, pero al dejar es un acto deliberado. Pero al dejar no es igual que uno pierde. Pero cuando uno ha dejado, cuando alguien deja algo, hay una diferencia en dejar.
Aunque esto no puede suceder de un momento para otro, también cuando perdemos algo no sabemos dónde buscarlo, pero cuando dejamos algo, sabemos de dónde buscarlo. Hay muchas razones para dejar algo. Hay muchas razones. Hay muchas razones para abandonar algo. El Señor dice: has dejado tu primer amor. Aunque ellos habían dejado su primer amor, todo se miraba bien en lo exterior. No se les notaba que ya habían dejado el primer amor, porque en lo exterior se miraba una iglesia. Cuando nosotros, a veces yo uso la palabra al 100. Usted exteriormente en la iglesia, hermano, estaba trabajando. No decía que era una iglesia que no trabajaba, era una iglesia que trabajaba exteriormente. Todo es, cualquiera que lo viera. Si, decía un hombre: si usted en ese tiempo llegara en la iglesia de Éfeso, usted y yo nunca nos daríamos cuenta del problema que hay en la iglesia, porque todos se miran trabajar. Todos se mira que estaban hablando de paciencia, lo tenía. Hablando de perseverancia, lo tenía. Hablando de esmero en trabajar, lo tenía. Todos lo tenían exteriormente, pero solo había algo, el que no se miraba, y es el amor. Algo que no se ve. Otro estudioso de la palabra explica de esa manera: quizás todos lo estaban haciendo, pero quizás lo estaban haciendo ya por compromiso, ya no con amor hacia el Señor. Por eso a veces nosotros, siempre yo digo, cuando usted haga algo para el Señor, hágalo con amor. Si usted le va a cantar al Señor, cántale. No para que los hermanos lo aplauden, no para que los hermanos le den un 10, le den un 20. No, hágalo porque usted ama al Señor, porque ama su presencia, porque ama a aquel que murió por usted en su vida en la cruz del Calvario, porque ama a aquel que lo rescató, hermano, del pecado. Cuando usted y yo queremos hacer algo para el Señor, debemos hacerlo con amor. Pero quizás los hermanos no lo puedan recibir con aplauso, pero había alguien que conoce de lo más profundo de su corazón si lo está haciendo por amor o por un compromiso nada más. Yo le quiero preguntar en esta noche: ¿cómo está aquí? ¿Cómo ha venido en esta noche? ¿Ha venido porque ama al Señor? ¿O ha venido porque es un sábado más? ¿O ha venido en esta noche porque qué van a decir los hermanos? Todo se miraba bien en lo exterior,
había algo que les faltaba. Al mismo tiempo, la iglesia ni ellos mismos se habían dado de la falta que había dentro de la iglesia. Quizás para nosotros, por eso cuando nosotros tenemos que preguntar en nuestras vidas, porque uno sabe, hermano, cuando lo hace para el Señor. ¿Va que uno sabe cuando lo hace para el Señor? Y uno sabe también que cuando no lo hace para el Señor. Solo porque estoy de líder, si no. Solo porque a mí me toca, porque si no, el Señor lo sabe todo. Aunque los hermanos no se dan cuenta. Uno sabe. Yo siempre voy por la comida, porque ese es mi trabajo todos los días. Mira, hasta la gente, hermano, que no conocen del Señor, cuando usted hace una comida, que coma si quiere y todo, y cabal en ese momento regresan esa comida. Dice el cliente que esa comida no tiene sabor. Mire, es la misma comida, es el mismo steak, lo mismo condimento, no se ha cambiado nada. Si es lo mismo que vino a comer ayer, y ayer decía que estaba delicioso y hoy dice que no tiene sabor. ¿Tiene que ver con los condimentos? No, es lo mismo. Pero uno sabe cuando uno lo preparó. Hay momentos donde el hombre reniega de ser todo. ¿Dónde se va a dar cuenta? La gente se da cuenta. Por eso que cuando yo digo, cuando hacemos algo para el Señor, lo debemos hacer con amor. Porque cuando lo hacemos con amor, aunque sea chuchitos, aunque sea tamal, aunque sea arroz con leche, mire, lo más sencillo, barren con todo. Hasta todavía regresan los hermanos y dicen, no hay más, no, ya no hay, se acabó. Eso quiere decir. Pero bien se ve también cuando se hace con amor. Has dejado tu primer amor. El problema era serio. Sin amor, todo es vano. Por eso quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 15 y en su versículo 22, hermano. Mateo capítulo 22 y en su versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y al segundo ya viene, o sea, la base principal
es amar a Dios. Entonces, si nosotros, hermano, si amamos a Dios primero, vamos a amar todo lo que va a venir. Pero lo principal es la base. Por eso dice, no, sin amor todo es vano. Una iglesia que no tiene razón de ser es una iglesia que ha tomado un rumbo diferente. Una iglesia que no tiene razón de ser ¿por qué estamos aquí? Porque hay una razón. ¿Cuál es esa razón? Porque amamos al Señor. Hay una razón por qué estamos aquí. Cuando hay una razón, por eso cuando voy a volver el ejemplo, por eso cuando la esposa, la primera cocinada y lo primero se le quemaron los pollos, cuando hay una razón, no te preocupes, mejor tíralo y mejor haz otro. O mejor, olvídate, mejor vamos a comprar mejor. Cuando hay una razón. ¿Por qué? Porque ese amor está vivo. Es amor temprano. Mire que no le he hecho su comida. No hay problema. Yo vengo con hambre, pero yo lo espero. No hay problema. Ese amor está. Hay una razón. Una iglesia que no tiene razón de ser es una iglesia que toma otro camino. El amor dentro de la iglesia es tan importante, pero cuando el amor se enfría, pierde el amor, pierde todo. Cuando pierde el amor, pierde todo. ¿Qué amor dejaron ellos? Como cristianos se nos dice que amemos a Dios y a los unos a los otros. Dejaron su amor por Dios, dejaron su amor por los unos por los otros. Probablemente ambos están en mente, porque estos dos amores van de la mano. No puedes decir que amas a Dios y no amas a tu prójimo. Y no puedes amar a tu prójimo sino amar a Dios. La base es amar a Dios. Entonces el Señor dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Regresamos al texto. ¿Qué dice su Biblia? Versículo 5 dice: recuerda. Mire,
Mire cómo es el Señor. Esa es la misericordia del Señor. ¿Qué dice? Recuerda. Recuerda por tanto de dónde has caído. Mira el Señor, hermano, si nosotros quizás hemos dejado de ser, hemos dejado de buscar al Señor, quizás aquí no hay ahora. Si hemos dejado de buscar al Señor y estamos aquí porque de plano, pero si lo haya también, el Señor dice: acuérdate. El primer paso para la restauración de la iglesia de los Efesios es que recuerden. Ellos necesitan recordar, por tanto, de dónde has caído. Esto significa que recuerden lo que ellos solían hacer en su amor para con el Señor y para los unos con los otros. El Señor le dice: recuerda. Lo principal, lo primer paso es recordar. Y el Señor nos dice en esta noche: acuérdate. Acuérdate por qué ya no sientes esa llama por el Señor. Acuérdate por qué ya haces las cosas renegando. Acuérdate por qué ya haces las cosas por compromiso. Acuérdate por qué estás llegando tarde. Acuérdate por qué ya no es antes, que si habían los 7 días culto, estabas en el culto. Acuérdate dónde dejaste. El primer paso es acuérdate. Recuerden lo que ellos solían ser en su amor para con el Señor. Acuérdese. ¿Por qué ya no es como el tiempo de antes? Yo me acuerdo, no sé si usted pasó en esa etapa, cuando, hermano, mire, aunque es domingo y nos ofrecían un trabajo, mire, hombre, que te voy a pagar, mire, bueno, allá en mi pueblo no pagaban en dólares, pagaban en quetzales. Mira, hombre, que ese día te voy a pagar bien, te voy a dar almuerzo, si quieres hasta cena te voy a dar. No, yo voy al culto. ¿No se acuerda usted de eso? Y más, hermano, cuando recién nacido en Dios, recién bautizado, hermano, y cuando decía: mira, hay una oportunidad de trabajo, pero quiero que trabajes. No, yo soy cristiano, ya conozco al Señor. A través de los tiempos, de los años pasan. Mejor si hay un trabajo domingo, mejor si hay un trabajo de los 7 días a la semana. ¿Qué es lo que pasó? Aquel que tiene el primer amor, hermano, mire, aquel que tiene el primer amor, amor temprana, mire, hermano, yo me acuerdo que quería separarme de mi esposa. Yo conocí las horas que salgo ahí, cuando me decía: ¿te quedas quedar en la tarde? No, yo no me puedo quedar. Tengo una cita, decía yo. Esa cita no la iba a perder. Y ahora te puedes quedar, sí, déjame toda la noche si quieres. No es cierto, hermano, no se va a creer. Pero eso es lo que pasa cuando uno pierde el amor. Eso
eso pasa que cuando se enfría el amor, había un compañero, bueno, no aquí, esos años atrás, compañero de trabajo. Cuando salía del trabajo se quedaba ahí en el parque. ¿Qué haces aquí? No, dice, solo voy a esperar que se duerme mi esposa, porque si lo llego a encontrar despierta, dice, se arman los problemas en la casa. Yo no quiero problemas, prefiero llegar tarde, decía. Cuando el amor se fríe, cuando, hermano, a veces cuando, entonces es lo que pasa en nuestra vida cristiana. Después es lo que pasa en nuestra vida espiritual. Cuando se enfría el amor, bueno, si llego 20 minutos después, está bien. Ya se enfría el amor. Si hoy no va a haber ayuno, no va a haber vigilia, está bien. Ya todo está bien. No está bien, porque hay alguien que está diciendo, acuérdate cómo solías hacer. Acuérdate de tu primer amor. Primer paso, dijimos, recordar. Por eso encontramos en Lucas capítulo 16, versículos 17 al 19, dice, cuando el hijo pródigo estaba solo, cuando ya no tenía sustento, el primer paso para restauración fue recordar la vida que tenía en el hogar con su padre. Allá en la casa de mi padre hay suficiente comida. ¿Y yo qué hago aquí? Este es siempre el primer paso. Regresar a donde debiéramos estar con el Señor. Segundo paso. Primero decimos recordar. Segundo paso es arrepiéntete. Mire, siempre el Señor da una puerta abierta. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntate y haz las primeras obras. Segundo paso es arrepentimiento. Significa cambiar la dirección, el ir en un camino diferente. Es un cambio de dirección, actitud y conducta antes que sea tarde. Arrepiéntate. Segundo paso es cambiar la dirección. Mire su vida en esta noche y miremos nuestras vidas. Hay una oportunidad, porque la misericordia del Señor está todavía. Mire, usted conoce su vida y yo conozco mi vida. Si eso, por eso le dije desde el principio, nosotros tenemos que diferenciar esas dos palabras: dejar y perder. Usted sabe dónde ha dejado. Quizás lo dejó por un mejor trabajo. Quizás lo dejó, yo no sé, usted tendrá la razón por qué lo dejó. Usted tendrá la razón y usted sabe en dónde lo dejó. Y ahora el Señor, acuérdate. Segundo paso, hicimos, es arrepentirse. Y haz las primeras obras. Esto significa que ellos deben de regresar a lo básico, a las primeras cosas que ellos hacían cuando se enamoraron por primera vez de Jesús.
hay cosas de las cuales nunca debiéramos de crecer más allá. No sé si usted ha escuchado una conversación que dicen: ¿cómo quisiera regresar el tiempo atrás? ¿Cómo quisiera volver a tener 10, 8 años y empezar a tomar mis decisiones? ¿Cómo quisiera volver los años atrás y sentarme y pensar y ver la dirección y decidir de nuevo? Pero lamentablemente ya no se puede. Pero en Cristo Jesús sí se puede. En Cristo Jesús hay oportunidad. Por eso dice: haz las primeras obras. Quizás no puedes regresar tus años atrás. Quizás ya no puedes regresar a los 10 años y tomar una decisión. Pero si esta palabra lo recibes en esta noche, puedes volver a tomar una nueva decisión. Este es el Dios que conocemos, el Dios de oportunidad. Y cada día, tu palabra dice que cada mañana son nuevas su misericordia. O sea, cada mañana son nuevas las oportunidades que Él nos da. Si has tomado una mala decisión, quizás en el tiempo que empezaste tu vida espiritual, ahora puedes volver y decir: Señor, perdóname. Por eso Dios le dice, Jesús le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Cosas que cuales nunca deberíamos de crecer más allá. Mejor hubiéramos quedado como niños. Pero lamentablemente no nos podemos quedar como niños. Cuando crecimos, a que todo se queda atrás. Yo miro a mis hijos cuando crecen. ¿Qué es lo primero? ¿Dónde se ve el niño cuando crece? A ver, póngale de la ropa de los primeros meses que tiene 2 años ahorita. Ya ni le entra. Y póngale su ropa de su primer año al que tiene 8 años ahorita. Ya no le queda. Todo se va quedando. ¿Qué son las primeras obras? ¿Recuerda cómo solías pasar tiempo en su palabra? ¿Alguien se acuerda cuando nos convertimos? Queríamos saber más, queríamos alimentarnos más, queríamos más palabra, queríamos, hermano, yo no sé si usted dice, esta Biblia ya, como que yo quiero más, y uno abre una Biblia de estudio y como que uno empieza a anhelar de la palabra. Y cuando la palabra venía y uno se llenaba de la palabra, hasta uno dice: ay, la palabra del Señor, qué lindo. Mire, ¿usted se acuerda el tiempo que pasaba con la palabra? Un hombre de Dios dice, ese es nomás él, le da como decirle, que el 30% de los cristianos no leen Biblia. Ese es un número que él toma. Pero la mayoría, muchos no están leyendo la palabra. ¿Sabe por qué se ve? Porque hay tantas familias fracasadas,
siendo creyentes. Hay tantos hogares divididos siendo creyentes. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido en buscar la palabra del Señor. Cuando hay palabra del Señor, hermano, la palabra sostiene al ser humano. Primeras obras. Recuerda cómo solías pasar tiempo en su palabra. Recuerda cómo solías orar. Por él le decía al principio, cuando le tocaba primer privilegio, era oración y oración, pidiendo la dirección. Y más cuando uno padecía de los nervios, hermano. Y uno oraba y oraba, Señor, Señor, Señor. Recuerda cómo solías orar. Recuerda el gozo que tenías al juntarte con otro cristiano. Mire, cuando uno se convierte a Cristo, uno tenía, hermano, deseo de conocer a los hermanos. Mire, cuando el hermano daba su testimonio, wow, uno quería conocer a los hermanos. Pero al pasar del tiempo, entre más lejos estás, mejor. Entre más tiempo llevas, en vez de que te unes más, no. Eso no debe ser eso. ¿Cómo solías? Recuerda el gozo que tenías a juntarte con otros cristianos. Recuerda la emoción, el emocionado que estabas en contarles a otros acerca de Jesús. Querías hacer todo, querías evangelizar, querías hacer muchas cosas. Y ahora, entre menos privilegio, mejor. Mejor si no tener privilegio. Eso es perder nuestro primer amor. Y es importante, iglesia del Señor, si hemos perdido todo eso, si ya no pasamos tiempo en la palabra, si ya no nos gusta la oración, si ya no queremos estar en medio de un grupo, entre más solo estoy mejor. Mire, si ya no te sientes tan ese gozo, esa alegría de trabajar y de hacer las cosas para Dios, es tiempo que diga: ¿por qué, Señor, ya no siento eso? ¿Por qué cada vez que hago algo siempre algo pasa? Cada vez que quiero hacer algo siempre sucede algo. ¿No será porque hemos dejado nuestro primer amor? Hay una advertencia. Las primeras obras, los cristianos, hay que correr, hay que buscar, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Jesús les da una advertencia, pues si no se arrepienten, Él removerá su luz y su presencia. En cuanto a su candelero, les quitará. Ellos podrían continuar como una organización, pero ya no como una verdadera iglesia de Cristo Jesús. Será ya una iglesia sin luz. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Me acuerdo de esa palabra cuando Jesús se acercó ese árbol, la higuera, dijo: ¿sabes qué? Córtalo, porque vino a buscar fruto y no encontró. Dice:
¿para qué ocupa la tierra? Mire, hermano, aunque usted muchos dicen, bueno, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios siempre nos da la oportunidad. Claro que sí. Dios es Dios de oportunidad. Dios es un Dios de misericordia. Pero por eso la palabra, la advertencia que le da la iglesia de Éfeso dice, pues si no, vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar, su presencia. Una vida sin la presencia del Señor, le podemos cantar 50 cantos, ya no va a pasar nada. Le podemos cantar las adoraciones que le gustan, ya no va a sentir nada. Es mejor acerquémonos al Señor. ¿Dónde dejaste tu primer amor? ¿Usted lo sabe? ¿Dónde lo dejó? ¿En qué momento lo dejó? Acuérdese. Acuérdese. Quizás usted dice, bueno, yo voy a la iglesia, yo estoy en los cultos, yo tengo privilegio, yo hago todo eso y hago todo eso. Pero ¿lo hace con amor? Esa es la pregunta. Si lo hace con amor, gloria a Dios, sigamos adelante. Pero si no, hoy podemos decirle al Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Señor, yo no quiero que tu presencia se vaya de mi vida, no quiero que tu Santo Espíritu, Señor, se vaya de mi vida. Yo quiero tu presencia. Si en algo he fallado, perdóname. Si en algo me he equivocado, por favor, dame una oportunidad. Si en algo, Señor, quizás sin darme cuenta, ya he estado caminando, Señor, ya sin amor hacia ti, hoy permíteme y dame una oportunidad. Lo invito a ponerse de pie en esta noche. Recuerda dónde dejaste, de dónde dejaste tu primer amor.